de esta forma. Entonces vimos varios casos. El primer caso, pues, era cuando había una solución única, haciendo una traslación, obviamente. Hacemos una traslación de ejes en X y en Y. Entonces, las nuevas coordenadas U y la coordenada V las tenemos aquí, y H y K corresponde a constantes. Y el problema es determinar la K y la H para hacer la traslación, y lo que queremos es cancelar esta C. Al cancelar esta C y esta C pequeña, nosotros vamos a tener una función que podemos demostrar. No lo demostré, podemos demostrar que es homogénea. Y entonces la idea es eliminar la constante del numerador y el del denominador. Y entonces la forma de hacerlo es por medio de una traslación en X, en Y, y tenemos solución única cuando el determinante asociado a la matriz del sistema algebraico es diferente de cero, ¿verdad? Ahí existe la solución y es única. Pero en el caso de que queramos hacer lo mismo, pero no es única la solución, ay no. ¿Qué fue aquí? Uy, cuestión de memoria. Me asusté. Tenemos un caso en que es igual a cero. Si es diferente de cero, pues no tenemos problema. Pero fíjense aquí una cuestión. Dijimos, esta ya es una ecuación diferencial homogénea, sí lo es así. Ok. Pero esta función es homogénea. Si nosotros hacemos un cambio de variable, podemos hacer este cambio de variable para sustituir. Fíjense cómo introducimos este factor arriba y abajo, lo cual quiere decir que, pues, estamos multiplicando por 1. Introducimos ese mismo factor arriba y abajo, y entonces podemos reescribir el argumento de la f de esta forma, donde podemos hacer un cambio de variable, no la omega igual a todo esto, o al cociente, no, sino la omega igual al cociente de v sobre u. Y entonces nosotros sacamos la derivada de b con respecto de u y obtenemos estos dos términos. Si lo sustituimos en la derivada de b con respecto de u, nos damos cuenta que tenemos esta expresión que puedo reescribir así. Y sucede que esta ya no es una ecuación diferencial homogénea. ¿Por qué? Porque ya no aparece el cociente u sobre b aquí. Si hubiera aparecido un cociente u sobre b, bueno, entonces se lo puedo pasar del lado derecho y todavía tengo una función que nada más depende de omega, donde omega es el cociente de y sobre x o de u sobre b, como es el caso. Ok, bueno, permítame tantito, ¿eh? Es que tocaron a la puerta y no sé si alguno de mi familia haya ido a abrir. Espero que sí, porque todos estaban ocupados, o todas estaban ocupadas. Entonces, al haberlo escrito de esta forma, ya no tengo una ecuación diferencial homogénea. Pero fíjense que esta G sí es homogénea. O sea, ¿por qué? Pues porque depende del cociente u sobre b, o b sobre u, cualquiera de los dos. ¿Ok? Pero podemos hacer... Profe, ¿eso de verde lo vimos la clase pasada? Sí. Esto lo hice corrección. Todo esto que está en verde lo quise hacer porque no lo vimos. Sí lo vimos y no lo vimos. Yo nada más llegué y dije, es homogénea la función, y entonces podemos resolverlo haciendo separación de variables, y me lo salté. ¿Ok? Después lo pensé y dije, no, pues sí, debí de haberlo revisado con más cuidado, porque después pues hice un poquito la revisión. Esto que está en blanco sí lo vimos en clase.
Lo que está en verde no, por eso lo puse en verde. No en el Perdón, sentido de profe. que en algún momento, ¿qué pasó? No, perdón, perdón. No, 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 no. está bien, qué bueno que lo preguntas porque lo que está en rojo y lo que está en blanco sí lo vimos. Lo que ya está en verde, ya no. De hecho, no, esto que está en rojo no lo vimos. No les mostré. Pues bueno, vean que esta función puedo multiplicar y dividir entre 1/u, donde la u es la nueva variable que obtuve al hacer el desplazamiento. Aquí ya no tengo la c mayúscula ni la c minúscula. Ya expresé, aquí ya tengo expresado en las nuevas variables y cancelé la c al resolver esta ecuación algebraica. Encontré cuánto valía h y cuánto valía k para cancelar esta c mayúscula y esta c minúscula en la expresión dentro de la función. Pero me queda la función en términos de u, como función de u y de b. Entonces, con este otro truco, puedo ver, es muy curioso esto. Me está fallando la memoria, no la mía, la de la computadora, está lenta. Al tener un proceso secundario por ahí, en segundo plano le llaman, y está dando lata. Y entonces, al hacerlo así, fíjense que ya tengo este cociente que le llamo omega. El error, que es lo que yo dijo, que lo dije mal la clase pasada, es llámenle omega a todo esto. No, a omega le llamamos nada más al cociente, y eso es lo que se los quería recalcar, porque era incorrecto decir nada más que omega y luego que tuvieran cuidado con los diferenciales. Esto no lo hice porque dije, bueno, pues ya, es homogéneo y ya se resuelve. Había que hacer unos pasitos más para escribir una ecuación diferencial que nosotros pudiéramos resolver. Y sucede que la ecuación diferencial que queda no es homogénea. Sin embargo, la función esta, la g nueva, es homogénea. ¿Por qué? Pues depende del cociente de u entre b o de b entre u, cualquiera de los dos. ¿Ok? Pero el hecho de que no sea ecuación diferencial homogénea no nos impide que podamos resolverla. ¿Por qué? Pues porque se pueden separar las variables. Y al separar las variables podemos tener esta ecuación y esta se la saben ya cómo la resuelven, ¿no? ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué tienen que hacer, Montserrat, para resolver la ecuación diferencial? Montserrat a la una, Montserrat a las dos. Puedes escribir en el chat. David tiene problemas con el internet. No ha arreglado el problema. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, Monse? ¿Son logaritmos? No. La pregunta es, ¿cómo resuelvo la ecuación diferencial? Pues la respuesta directa que me debía de contestar Monse es, pues integrando. ¿Por qué? Pues porque tengo separadas las variables. ¿Puedo integrar sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no, Montserrat? ¿Puedo integrar o no puedo integrar? Sí, claro, puedo integrar. ¿Verdad, Gustavo? Sí, ya Y estaba. una vez más, Logaritmos. logaritmos, nos encontramos al menos con logaritmo acá. Acá podría ser que fuera una función tipo tangente hiperbólico, arco tangente, arco seno, función seno, o tangente, o otro tipo de funciones, no necesariamente logaritmo. Pero de este lado sí, y luego exponenciamos. Y es el punto, si exponenciamos del lado izquierdo, tenemos que exponenciar del lado derecho. Tengo que tener en igualdad. Ok. Y entonces el otro caso que vimos nada más fue cuando teníamos b igual a 0, o sea, este término no aparece, y entonces simplemente escogemos hacer la b minúscula y la a minúscula y la b minúscula, de tal manera que se factorizan de esta forma, y, y fíjense, sustituimos estas igualdades, y entonces podemos escribir en términos de esta nueva función v, que si derivamos esta v nos queda así, y al sustituir
al sustituir la derivada de y con respecto de x, nos quedó una función que es función de v sobre es una función de un cociente que es una función de v sobre otra función de v, ¿verdad? Y esa ecuación es homogénea. Mm, mm, eh, ok, eso no es cierto tampoco. Tampoco es homogénea porque no está en términos de un cociente. Simplemente nada más depende de b. Esto tampoco es homogéneo, ¿no? ¿Verdad? ¿Sí ven por qué? Es algo curioso, es algo que debemos de tener cuidado. No es, ¿por qué? Pues tenía que ser homogénea. ¿Cómo nos damos cuenta que no es homogénea? ¿Qué debe de cumplir? Que sea f de y entre x. Ah, bueno. En ese caso sería v sobre x. Si cumple con esto, es una función homogénea de orden n o grado n. ¿Recuerdan? ¿Sí o no? Sí. Sí, sí. Y entonces aquí esto no podemos hacerlo, ¿no? Recuerden que también esto podríamos hacer f1, b sobre x y entonces escribir k, k por v sobre x, ¿no? ¿Sí o no? Estoy tratando de recordar lo que... Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Y esta la pueden hacer así? ¿Y esta cumple con esta definición? No. La de la izquierda, Ajá. no. No. O sea, la de esa, ajá. Esta función no cumple con esta No cumple. propiedad. No cumple con esta propiedad. Entonces, la función no es homogénea. Y si no es homogénea, pues, aunque esta parte sí es homogénea porque va como el cociente de b sobre x, saco y puedo sacar y meter esta constante, es homogénea esta derivada, ¿sí? Pero la función de este lado no es homogénea, entonces no es homogénea la ecuación diferencial. La ecuación diferencial, pero el punto es de que sí se puede hacer separación de variables y se puede resolver la ecuación, que finalmente lo que queríamos era no tanto que hacerla homogénea, sino escribirla de alguna manera en que pudiéramos hacer separación de variables, por ejemplo, o que pudiéramos resolver la ecuación diferencial, ¿verdad? Entonces es importante esto. Voy a volver a subir este apunte. Ya lo había subido con las correcciones anteriores, pero ahorita que vi voy a, voy a volverlo a subir a las notas. Es la sesión número 8. Va a quedar en lugar de la sesión número 8 que tengo allí, o la más que sección, la sección 8, ¿ok? Entonces, si bajaron la anterior, pues esa bórrenla y bajen la nueva. La voy a subir en un rato, a rato. Ahorita no, porque pues ya me comí tiempo. Yo quería ver todavía más material. Entonces vimos un método de sustitución y lo que correspondía era ver el día de hoy precisamente. Pero luego vimos la ecuación de Riccati, ¿verdad? Resolvimos una ecuación de Riccati. Vimos propiedades de la ecuación de Riccati por medio de las cuales podíamos encontrar fácilmente soluciones de manera o con una cuadratura o resolviendo expresiones algebraicas. Y ahora, el día de hoy, quiero ver que no corresponde la sección con la sesión,
pero ya también ya se va acomodando un poco. Ya andamos alrededor de la sesión, andamos como en la sesión 10 o 11. Andamos con la sesión 11 el día de hoy, sesión 11. Y hoy es la sección 10 que vamos a ver. Entonces ya no está tan desfasado. Bueno, creo que desde un principio estábamos desfasados no, ya se había desfasado creo que 2. Muy bien, ¿preguntas? No, profe. Perfecto, gracias. Gracias, Astrid, por contestar. Los demás quedan calladitos. Y supongo yo que pues entonces no tienen dudas. Gracias. Entonces vamos a comenzar con las aplicaciones el día de hoy. Y terminando aplicaciones, pues vamos a seguir con el siguiente tema, que son ecuaciones diferenciales de orden mayor que 1. Y de orden mayor que 1 son orden 2 y en adelante. Entonces vamos a ver casos particulares en 2 y en n general. Muy bien, entonces tenemos las aplicaciones. Y para ver aplicaciones, pues lo que vamos a ver primero es ver ejemplos en la física, ¿verdad? Que es lo que nos interesa más a nosotros. Ver ejemplos de la física. Y lo que vemos en física nosotros tenemos una ecuación diferencial que es la madre de ecuaciones diferenciales, la madre en el sentido de que da luz a muchas ecuaciones que nosotros obtenemos, porque se trata precisamente de la ley, la segunda ley de Newton, ¿verdad? En la segunda ley de Newton se establece que la fuerza neta total es igual a el producto de la masa por la aceleración. Lo voy a escribir al revés, la masa por la aceleración, y esto es una entidad vectorial, es igual a la fuerza, que lo voy a poner en minúsculas también, ¿ok? Entonces m es la masa y F es la fuerza. No lo escribo. Problemas como la gravitación universal que vieron a final de curso de Física 1, pues nos da precisamente esta parte. Por ejemplo, y lo escribo con minúsculas, aunque nosotros lo escribimos en los cursos con mayúscula, ¿verdad? Una constante que es la constante universal de gravitación, el producto de las masas, que escribimos una como grande y otra como chiquita, nada más para no poner subíndices, una dependencia inversa del cuadrado y una dependencia en la dirección, en la dirección en que se encuentran ambas partículas, ¿verdad? Localizamos una de las partículas en el origen y la otra está en la dirección del vector unitario. Entonces, esta fuerza es la que se ejerce sobre este cuerpo, cuando este cuerpo es m chiquito y este es m grandote. La fuerza esta es la fuerza que actúa sobre el cuerpo 2. Y entonces se mueve, no se mueve, afecta o trata de atraer, está atrayendo más bien, lo cual provoca movimiento en esta dirección, en la dirección radial, hacia el cuerpo de masa m pequeño. Y ese es un ejemplo de fuerzas que se encuentran, ¿verdad? Pero tenemos otros ejemplos de fuerzas. Y de hecho, no voy a profundizar con datos sobre la G, aunque podríamos nosotros precisamente ver que
para distancias muy pequeñas respecto a la superficie terrestre, nuestra fuerza de gravedad ¿verdad? Le podemos poner un signo menos y le podemos poner un vector J, ¿verdad? Para que coincida la expresión vectorial de la izquierda con una expresión vectorial de la derecha. La magnitud de la fuerza es mg, precisamente el peso, ¿verdad? Y nosotros sabemos que mg es igual para distancias muy cercanas, para r cercanas al radio terrestre. Tenemos, de hecho, debemos de poner aquí G. Estoy quitando este signo por este signo que está aquí. Y es M chiquita, M grandota. Aquí ponemos el radio de la Tierra, más una altura que medimos a partir de la superficie de la Tierra, elevado al cuadrado, ¿verdad? Como la fuerza y la dirección de la fuerza es la misma, entonces puedo en la dirección radial escribir esta ecuación, esta igualdad, ¿verdad? Ok. De aquí, fíjense que podría hacer una aproximación, precisamente ya no lo pensé mucho porque de hecho estoy metiendo esta H, pero para H muy pequeñitas, H es mucho, mucho, muy pequeñitas respecto de R terrestre, nosotros podemos hacer RT más H aproximadamente igual a RT, ¿verdad? Y en este caso, pues podemos hacer una igualación directa, en donde precisamente obtenemos que la G es igual a la G. Lo que he hecho es cancelar esta M con esta M, y entonces tengo, por cierto, que esta sería la masa de la Tierra, dividido entre el radio de la Tierra, elevado al cuadrado. Con esto estoy obteniendo precisamente algo que obtienen ustedes en Física 1, que obtuvieron con su profesor en cualquiera de los grupos, obtuvieron esta aproximación a la aceleración de la gravedad cerca de la superficie terrestre, que es precisamente G, la constante universal de la gravitación clásica, multiplicado por la masa terrestre dividido entre el radio de la Tierra al cuadrado. Si hubiera considerado esta H, tendría que hacer un desarrollo de Taylor, un desarrollo polinomial en donde podría yo cortar a cualquier grado. Pero estoy haciéndolo a orden cero, a primer orden. A primer orden estoy haciendo la aproximación, estoy quitando este término, no lo estoy despreciando. Ok. Y entonces tenemos esta igualdad o esta aproximación, esta estimación de cuánto vale la G a partir de este dato, o al revés, podemos saber cuánto vale la G universal en términos de la masa terrestre, del radio terrestre, que hay otros medios de saber esto por datos que conocen los astrónomos o la gente que se dedica a ciencias de la Tierra. Pueden deducir por metodología científica cuál es la masa terrestre y cuál es el radio de la Tierra. Y entonces, a través de esta observación, se puede ya sea conocer G o conocer la G mayúscula. Supongamos que conocemos G, que es 9.81 metros por segundo cuadrado en la superficie a nivel de mar, y entonces de ahí podemos despejar la G mayúscula y sabemos cuánto vale, ¿verdad? Y entonces debería de salir una G, es lo que no quería, pero bueno, lo vamos a hacer. La G debe salir alrededor de
6, 7, 4 por 10 a la menos 11, muy pequeña la cantidad. Tengo que poner unidades, que son unidades más complicadas, las voy a poner aquí, para que no se vea que es la misma línea, o para que se vea que no es la misma línea. Newtons, metros cuadrados sobre kilogramos cuadrados. Ok, no doy los demás datos. Eso los pueden encontrar en una tabla. Los tengo yo aquí inmediatamente, pero prefiero que ustedes los buscaran en una tabla y que vieran que esta es aproximadamente, esta G que conocemos del nivel del mar, es aproximadamente igual a esta expresión, colocando G como este valor. ¿Ok? Bueno. Entonces, regreso. Todavía no estoy trabajando con ecuaciones diferenciales. Sin embargo, pues bueno, si hablo de caída libre del cuerpo o caída libre de un cuerpo, en ausencia de resistencias, resistencia del aire o estamos cayendo en el vacío, podemos escribir que la masa por la aceleración es igual a m por g, ¿verdad? Donde g es 0, menos g. Y g vale 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Ok, bueno, pues sucede que precisamente nosotros podemos, esta es una ecuación vectorial que implica dos ecuaciones diferenciales, ¿verdad? Una ecuación que va como ax igual a 0. Si estamos pensando que x está en la dirección, está sobre la superficie terrestre, es tangente a la superficie terrestre, y y es perpendicular, entonces la masa por la derivada de la velocidad en la, y entonces lo que tenemos directamente es una ecuación diferencial muy sencilla, ¿verdad? Que corresponde a esta ecuación, que lo podemos leer como una razón de cambio constante. La velocidad cuando el cuerpo va cayendo es proporcional a g. Va creciendo, la razón de cambio es g. Y entonces esta ecuación diferencial es de primer orden, pero es de las más sencillas, ¿verdad? Que podemos integrar de inmediato. Hacemos separación de variables, ¿verdad? Esta ecuación es de las más fáciles. Y entonces lo que obtengo es precisamente, si integro, b sub y es igual a menos g por t más una constante. Esa constante va a depender de las condiciones iniciales. Va a depender precisamente de la B0, de esta C. Esta C precisamente va a ser la velocidad inicial en la dirección Y. Si se dan cuenta, porque cuando tengo t igual a 0, pues esta velocidad que depende del tiempo se hace precisamente B0 en Y. ¿Ok? ¿Preguntas? No tienen preguntas. Ok. No, profe, por mi parte no. Fíjense que mañosamente le di la vuelta al problema original, porque el problema original en realidad es un problema de ecuación diferencial de segundo orden. ¿Por qué es de segundo orden? Pues porque involucra el hecho de que la aceleración es
la segunda derivada de y con respecto de el tiempo. Le di la vuelta considerando que también la aceleración pues simplemente es la derivada, la primera derivada de la velocidad con respecto del tiempo. Entonces le di la vuelta y yo no sé todavía ahorita, ya me lo puedo imaginar, pero todavía no lo sé, todavía no lo formalizo, cómo resolver ecuaciones diferenciales de segundo orden. De hecho, lo que tenemos formalmente al plantear la ecuación de esta manera es que estamos teniendo un sistema de ecuaciones diferenciales de segundo orden. Uno en términos de x, una ecuación, y otra en términos de y. Pero como somos físicos y nos queremos simplificar la vida por lo regular, lo que hacemos es darle la vuelta y planteamos la ecuación diferencial de primer orden con respecto a la velocidad. La he resuelto y encuentro esta solución. Pero ya que la encuentro, pues la puedo plantear otra vuelta como una ecuación diferencial, ¿no? La derivada de y con respecto al tiempo es igual a b0y menos gt. Qué bonito, ¿verdad? ¿No se les hace bonito? Deberían estar emocionados. Están pegando cosas de las ecuaciones diferenciales con conceptos de la física básica. ¿Sí o no? ¿Están contentos o no? No se oye. Sí, profe, se hace más práctico. Sí, profe. Y ya se entiende, ya pueden resolver problemas que antes nada más planteaban y decían, uy, pues no sé cómo hacerle. No sé cómo resolver. Ok, entonces esta ecuación diferencial pues también la sé resolver, ¿no? Esta es una constante y esta es una función del tiempo. Entonces hago separación de variables a otra vuelta, separo variables y escribo la derivada de y es igual a b0y menos gt diferencial de tiempo. Estoy utilizando la separación de variables. Y después, ¿qué hago, Montserrat? Monse, ¿no estás poniendo atención o no? ¿A dónde andas? No preguntes, afírmalo. Integramos eso. Integramos, y pues sí, podemos integrar y obtenemos y es igual, esta integral la podemos hacer fácilmente, ya ni siquiera voy a escribirla por pasitos. Integro y obtengo b0y por t menos 1/2 de gt cuadrada, y debo de considerar una constante, ¿no? Una nueva constante. Voy a ponerle c' para diferenciarle de esta c, ¿no? Y entonces, esta es la solución de la ecuación diferencial que yo planteé al estar trabajando con caída libre. Y entonces, yo sé que las constantes, por mi teoría de ecuaciones diferenciales, las puedo fijar por la condición inicial. Las ecuaciones diferenciales que yo estoy estudiando, a partir de eso, yo sé que y para t igual a 0, que le llamo, ¿cómo le llamo? Y sub 0 debe ser igual a, este término se va y me queda C', ¿no? Entonces, C' precisamente me queda igual a la condición inicial. Y entonces obtengo la famosa conocida relación que nosotros tenemos en física 1, que seguramente de manera implícita la resolvimos la ecuación diferencial sin mencionar que era una ecuación diferencial, pero obtuvimos esta relación y la utilizamos ya sin preocuparnos de dónde provenía. Simplemente dijimos, pues ya resolvimos el problema. Esta ecuación es una solución a la ecuación diferencial que proviene de la segunda ley de Newton, y entonces es una ecuación de la caída libre. Nada más que aquí estamos obteniendo y como función del tiempo, y en esta otra solución tenemos b como función del tiempo.
la solución la hubiera podido pintar acá abajo más nada más por recordar nuestro curso de Física 1. Que es una de las ecuaciones que deducimos. ¿Recuerdan la pregunta famosa que hacían los profesores de Física 1? ¿Cuántas ecuaciones, cuántas ecuaciones, cuántas relaciones ustedes tienen en la caída libre? ¿Se acuerdan? Les insistían sus profesores de física, les decían, acuérdense de estas relaciones. Si se acuerdan de estas relaciones, ya pueden resolver cualquier problema de caída libre, determinando nada más las condiciones iniciales, por supuesto. ¿Cuántas eran? 5. ¿Qué pasó, Jania? ¿Cómo que 4, cinco? ¿no? 4. Ay, Jania, ya me fui a una más. Una más, ya estaba poniendo Jania. 4, 2 que tienen que ver con la velocidad y 2 que tienen que ver con la posición, ¿verdad? De esas 4 ya obtuvimos 2. Karen dijo 4, perfecto. Muy bien, y alguien más por ahí dijo también 4. Bueno, muy bien, Jania la agarramos en curva y no se acordaba que eran 4. Ok, debemos de recordar el asunto en nuestra carrera de ciencias. El mejor físico es el que se va acordando el que tiene buena memoria de lo que vio en su carrera y luego en su maestría y luego en su doctorado. Muchos de nosotros no tenemos memorias privilegiadas y los que la tienen, esos son los que sobresalen, ¿verdad? Entonces, pero ¿cómo es que se tiene una buena memoria? Ustedes son jóvenes, las gentes ya grandes, ya tenemos más problemas para poder ejercitar y poder recordar cosas, pero ustedes como gente joven, ¿qué se les recomienda que hagan? ¿Alguien puede decir? Comer, ¿no? Estudiar. Dormir. Aparte de comer, estudiar, Dormir. Mateo, sí, dormir, descansar bien. Hambre, profe. Sí, pero pues empezaron a hablar de comida, pues ¿cómo no les va a dar hambre? Y empezaron a hablar de dormir y les va a empezar a dar sueño. Pero hablan de estudiar y entonces les comienza a dar ganas de estudiar y de hacer tareas, ¿no? ¿Ok? Claro. Menos mal. Muy bien. Entonces, la idea que yo le estaba tratando de recalcar es de que su memoria la pueden mejorar. Es una habilidad que tiene un ser humano que puede agrandar esa habilidad usándola. Si ustedes no usan la memoria, pues la memoria no se desarrolla. Si ustedes usan la memoria, si ustedes usan el cerebro como los músculos, si no se usan, se atrofian, dejan de funcionar. Y si se usan, pues van adaptándose a el esfuerzo que se les va dando. Entonces, pues usen la memoria. Esa a veces es un concepto o es un consejo que a veces creo que no es adecuado. A veces los profesores dicen, no, es que no se deben de aprender las relaciones de memoria, se deben de aprender cómo hacer las cosas, cómo obtenerlas. Pero, pues como ustedes saben, si ustedes se saben de memoria una relación, pues ya no necesitan deducirla. Lo que es importante es saber de dónde vino, cómo obtenerla ciertamente. Es todavía más importante. Pero ahorran mucho tiempo si se acuerdan, si ejercitan la memoria y se acuerdan cuál es la relación y ya no tienen que deducirla desde un principio. Ahorra mucho tiempo y mucho esfuerzo. La memoria para los físicos, los científicos, es importantísima y a veces no le damos el grado de importancia que tiene porque decimos que
somos analíticos, que somos pensadores, que podemos deducir las cosas. Sí, pero podemos deducir las cosas gracias a que tenemos memoria. Si no tenemos memoria, ni siquiera podemos deducir las cosas porque pues, no nos acordamos. Hay puntos desde donde parte nuestra memoria para reproducir procedimientos y metodologías. Entonces, cuál es el consejo? A la 1, a las 2, a las 3. Pasar. Usar la memoria. Usar la memoria, memorizar, usar la memoria. Pero no solamente eso, pues sí, estudiar. Estudiar no significa aprenderse de memoria las cosas. Aprender significa asimilar conceptos y poder reproducir los conceptos y poder explicar a qué se refiere el concepto. Y no solamente eso, poder reproducir metodologías y procesos, ¿verdad? Procedimientos. Ok, muy bien. Bueno, ya les di un rato de pedagogía, de pedagogía general, ¿no? Es importante la memoria. A veces la descuidamos y creemos que no es tan importante, pero sí, sí, ustedes lo saben que sí es importante. Saben que si tienen en la memoria las respuestas del examen, ya lo van a resolver fácilmente. Lo que sí es importante es que sepan cómo salieron esas respuestas. No nada más poner ecuaciones, insisto. Muy bien. Ese fue un primer problema que nosotros podemos resolver utilizando ecuaciones diferenciales, que resultaron muy sencillas en este caso. De hecho, implícitamente estamos utilizando ya estamos pudiendo resolver ecuaciones diferenciales de segundo orden, si se dan cuenta. ¿Qué hice? Pues integré 2 veces adecuadamente para resolver una ecuación diferencial de segundo orden y encontré 2 constantes, una constante por cada integración. Ese concepto es bien importante para cuando resolvamos ecuaciones diferenciales de mayor orden. Ok, ese es uno. Dos, el modelo físico es un modelo que tiene limitaciones. ¿Por qué? ¿Qué dijimos? ¿En dónde estamos? ¿En dónde está cayendo el cuerpo? ¿Está cayendo en la vida real en algún lugar? Primero, está a nivel del mar, muy cerca del nivel del mar. Recuerden que son unos kilómetros en los que se cumple que precisamente esto, esto es una buena aproximación. Ok, nos encontramos cerca de la superficie terrestre a nivel de mar. Primero. Segundo, ¿hay aire o no hay aire? Sí. No, En este caso, no. no, No estamos estamos. cayendo, está Pero en cayendo. gravedad sí, ¿no? Hay gravedad, pero el problema es de un cuerpo que está cayendo en el vacío. ¿Y cómo nos damos cuenta que está cayendo en el vacío? Pues porque no hay resistencia, no hay una resistencia de un medio que se oponga a esta caída libre. Y eso lo podemos hacer en el laboratorio, darnos cuenta ¿cómo nos damos cuenta que estamos en el vacío? Pues dejamos caer una pluma. Si la pluma cae siguiendo este modelo, pues es que estamos en el vacío. Pero si no sigue esta regla, ¿qué quiere decir? Pues si saben cómo cae una hoja o una pluma habiendo aire, ¿verdad? Más lento. Con otras velocidades. Un movimiento. Y de hecho hasta puede oscilar o puede moverse en formas curiosas. Pero ciertamente puede haber hay una resistencia del aire. Entonces el siguiente modelo que se estudia en física 1 es el de caída libre, pero moviendo con un movimiento con resistencia del aire.
En el otro teníamos dos condiciones, una que estamos cerca del nivel del mar y estamos en el vacío. En este caso, ahora sí vamos a tomar en cuenta el aire, y si tomamos en cuenta el aire, pues tenemos que proponer un modelito. Y un modelito que a veces se propone es un modelo del tipo masa por aceleración es igual a la suma de las fuerzas. Hay si estamos considerando que Y es en esta dirección y es positiva, ¿ok? Entonces, la masa por la aceleración la podemos escribir como menos KB. Esta es una parte que es una resistencia del aire, es una resistencia hacia abajo. Si nosotros nos estamos moviendo hacia abajo, la resistencia es hacia arriba. Y si nos movemos hacia arriba, pues la resistencia es hacia abajo, ¿sí? Mientras que el peso, y aquí estoy pensando en algo. Eso es algo que aquí tengo que tener cuidado. Ok, no hay ningún problema por el signo, ¿verdad? Lo que pasa es de que hay un signo implícito, porque si no, no coincide con mi caída libre en la dirección Y hacia abajo, aumentando de velocidad hacia abajo. Yo sé que aumenta la velocidad hacia abajo, como físico, que ya pasé por física 1, ¿no? Entonces, como buen físico, pues yo sé que la aceleración, pues, es un vector que corresponde a estas coordenadas, corresponden a la aceleración en X y la aceleración en Y, que la velocidad está dada como X punto, notación de físico, ahí está. Y finalmente, pues la G que ya escribí aquí, la puedo poner acá. Ok. Ya sé, para que se vea mejor. Entonces aquí puedo poner, bueno, esto ya son, voy a ponerlo bonito y más y consistente. Ahí está. ¿Estamos? Bien importante aprender a escribir ecuaciones. Bueno, A, B y G están definidas de esta manera. Entonces, esta ecuación, que es una ecuación de segundo grado, la podemos escribir como dos ecuaciones de segundo grado. Lo que pasa es que es una ecuación vectorial y podemos escribir la masa por la aceleración en la dirección X es igual a menos KX punto. Mientras que en la dirección Y, la masa por la aceleración es igual a menos KY punto menos MG. Aquí ya puedo considerar, en el otro caso, pues no me interesaba moverme en la dirección X. ¿Por qué? ¿Qué pasa en la dirección X cuando hablo de caída libre sin interacción con el viento? O con un medio, que no nada más puede ser el viento, puede ser un medio acuoso o un medio fluido, un fluido que puede ser tanto líquido como gas. ¿Cómo es el movimiento en la dirección X? No existe. Sería 0. H. Bueno, H. No tendría una oscilación en X, o sea, sería como... No. ¿Cuál es la fuerza en X? Pues no hay. ¿Cero? No hay. Ajá. No, o no hay. No hay fuerza, la fuerza es nula. Y si la fuerza es nula, ¿cómo es la aceleración en la dirección X, Gustavo? Pues tampoco hay aceleración en X. O más bien, la aceleración es 0, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y si no hay aceleración en el eje X, ¿no hay movimiento en el eje X? No necesariamente. Si yo lo aviento con una velocidad inicial en la dirección X, ¿no va a haber movimiento en el eje X? No, puede ser también constante. No puede ser. Es
Es un movimiento con velocidad constante. constante. En la dirección Y ya no es un movimiento con velocidad constante, ¿verdad? Bueno, sí, tiene, Hay tiene dos una velocidad componentes. constante de 0 Recuerden que velocidad constante de 0, no. en X. Si tú le das, eso depende de las condiciones iniciales, va a depender de cómo avientas el cuerpo. Bueno, Si lo avientas verticalmente, entonces estás diciendo que la velocidad inicial es en dirección X igual a 0. 0. Pero, pues si avientas el cuerpo con un ángulo de 45 grados respecto de la horizontal, ¿de qué estamos hablando? Ahí es un tiro parabólico. El tiro parabólico. Esta ecuación describe en términos dinámicos, o sea, cuál es la razón de que haya tiro parabólico. Esta ecuación nos dice, si la resolvemos formalmente, nos dice que la velocidad en el eje X es constante. Y entonces hay desplazamiento, pero siempre y cuando haya una condición inicial en donde tengamos una velocidad inicial en el eje X. Si la velocidad inicial en el eje X es 0, entonces el movimiento en el eje X no existe, no tiene sentido hablar de eso. Y en física 1 nos restringimos a movernos nada más en el eje Y inicialmente, ya después hablamos del tiro parabólico. Y esta ecuación, esta es la dinámica, es la ecuación dinámica de un tiro parabólico. ¿Sí o no? Sí. Sí. Bueno, pues de la misma manera, pero ahora escrito en esta notación, que es la otra notación con 2 puntos, con puntos y 2 puntos para velocidad y aceleración, tenemos estas dos ecuaciones diferenciales. Recuerden que esta acá tiene que ver no con la constante de restitución de un resorte, no con la constante del resorte, sino tiene que ver con la proporcionalidad de la fuerza de resistencia y va de signo contrario al movimiento. Si el movimiento es hacia abajo, la fuerza es hacia arriba. Si el cuerpo se mueve hacia arriba, la fuerza es hacia abajo, la fuerza de resistencia del aire. Y es una resistencia lineal. Entonces aquí de hecho debería de haber puesto. Lo voy a poner. ¿Qué le debo poner? Resistencia lineal que depende de la velocidad del aire. ¿Ok? ¿Por qué hice eso? Pues porque tengo otros modelos en donde la resistencia no depende linealmente de la velocidad. Entonces aquí tengo la capa. Esa acá puede ser una gama en otros libros, en libros como el Tipens, el Triple Mosca, el Resnick. ¿Ok? Y entonces, una propiedad que es interesante ver y que lo hacen ver a veces los profesores en física, de física 1, es que esta es un sistema de ecuaciones diferenciales que son invariantes bajo una traslación. ¿Qué quiere decir que sean invariantes bajo una traslación? ¿Alguien me puede decir? ¿Se los dijo su profesor o no se acuerdan? Que no tienen cambio según en el lugar de... Que son independientes del punto de referencia o inercial, ¿no? No. Lo que estaba diciendo Astrid está más de acuerdo con la definición. ¿Qué decías, Astrid? Que no tienen cambio según el punto del plano en el que se encuentran. No tanto así, está un poco difuso el asunto, pero más bien la definición formal es que al aplicarse la transformación, las ecuaciones no se transforman. ¿Qué sucede? Que si yo hago una traslación,
estas ecuaciones quedan invariantes, es decir, no varían, no cambian. ¿Por qué? Pues porque esta es una traslación, ¿están de acuerdo? Ahora voy a cambiar la x por la x', pero esta x' difiere de la x por una h. Igual esta y difiere por esta y difiere por esta y por k. ¿Sí? Pero al derivar, ¿qué pasa? Estamos viendo física además, ¿verdad? O sea, estoy aprovechando y retomando discusiones de física. Es la idea, ver que las ecuaciones diferenciales son aplicables a la física. Se las encuentran a cada rato, se las van a encontrar todo el tiempo. Ay, no. Y entonces, ¿qué pasa cuando sustituimos la aceleración en la velocidad? ¿Mm? Ya se quedan calladitos, ya nadie quiere hablar. ¿Cómo, profe? Es que no escuché. Cuando sustituyo x punto y y punto, las nuevas, en estas ecuaciones, ¿cómo quedan? En términos de las y primas, ¿no? ¿A eso se refiere? Ujú. Son las mismas ecuaciones, pero ahora con las primas, ¿no? Antes eran con las hermanas y ahora son con las primas. No, no, es un chiste. ¿Verdad? Es la misma forma de la ecuación. Eso quiere decir que es invariante. Si yo hago una transformación y mis ecuaciones quedan iguales, con las mismas expresiones, eso quiere decir que mis ecuaciones son invariantes bajo la transformación. Y eso de la invariancia es algo muy poderoso en la física. Invariancia quiere decir conservación. Y en este caso, ¿qué se conserva? ¿Qué me pueden decir de física? ¿Qué se conserva? En la dirección X, en la dirección Y. Bueno, la discusión es un poco más profunda y mejor se las vamos a dejar a los profesores de física teórica, de mecánica clásica. Pero son conceptos muy bonitos que ustedes los van a retomar posteriormente, seguramente con sus profesores. Y son conceptos de física teórica muy interesantes que se aplican no solamente en la mecánica clásica. No es la conservación de la masa, ¿verdad? No. Ah, Uno tiene que ver con la conservación del momento y otro tiene que ver con la conservación de la energía. Qué bonito, ¿verdad? Y una constante de integración tiene que ver con el momento y otra constante de integración tiene que ver con la energía. Qué bonito, qué bonito. Integrales de movimiento están relacionadas con momento y con energía. Si se conservan, se me resuelven un montón de problemas que yo puedo plantearme. Pero bueno, eso ya es para un físico teórico de física, de mecánica clásica. Pero yo lo que quiero es que vean que hay algo, hay temas detrás que vienen pronto para ustedes en sus cursos avanzados, que son muy bonitos, muy interesantes y que a los físicos teóricos nos emocionan. Y hasta los físicos experimentales también les emociona porque les sirve, les ayuda a veces para sus
para hacer sus consideraciones. Muy bien, bueno, pues ya vimos que son invariantes, pero bueno, de lo que se trata es resolver ecuaciones diferenciales. Ya platicamos física, ahora lo que quiero es resolver ecuaciones diferenciales. Y fíjense que estas son ecuaciones diferenciales simultáneas de segundo orden. Ya me estoy metiendo con eso cuando se supone que es un tema que va hasta después de ecuaciones diferenciales de orden mayor que de 1. Pero pues bueno, son ecuaciones diferenciales muy sencillas que podemos resolver, ¿no? Primero lo que podemos hacer es resolver la 1 y luego la 2. Podemos poner ecuación 1 así. Aquí como que cayó un rayo por acá cerca y como que se quería ir la energía. Espero que no. No sé si en el fondo oyeron que ya tronó. Espero que nos dé tiempo y terminemos invictos nuestro curso, nuestra sesión de hoy. Lean los libros de texto que les dije y otros que les sugerí, y otros libros. Hay diferentes libros que traen diferentes presentaciones y traen diferentes tratamientos, y puede ser muy interesante que unos hablan de una cosa y la manera de hablar y de mostrar el material puede ser muy diferente, y sin embargo sigue siendo, está relacionado con ecuaciones diferenciales. Ok, aquí para empezar, pues le vamos a dar la vuelta a que sea una ecuación diferencial de primer orden. Y lo que vamos a hacer es precisamente escribir que esto es igual a esto, ¿verdad? Y con eso ya estoy reduciendo un orden. Y precisamente, ¿quién es X punto? ¿Quién es X punto? ¿Están de acuerdo? Entonces mi ecuación diferencial es, fíjense, la masa por la derivada de quién, de la velocidad en la dirección X con respecto de quién, del tiempo, es igual a menos K por la velocidad en la dirección X. Puedo reescribir esta ecuación de la forma derivada de Y con respecto de X igual a F de XY. ¿Cómo? Pues divido entre M y escribo la derivada de X de la velocidad en la dirección X con respecto del tiempo es igual a menos K entre M, la velocidad en la dirección X. Esa ecuación es una ecuación diferencial de primer orden, de las que sabemos resolver. ¿Es una ecuación diferencial lineal o no es lineal? ¿Esta es una ecuación diferencial lineal o no? Sí, ¿no? Sí, 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 es lineal. Bx dt más K sobre MBX es igual a 0. Es una ecuación diferencial lineal homogénea, ¿no? Homogénea en el sentido de que está igualada a 0 y nada más depende de la derivada y de la función. No hay otro término que venga sumado. Recuerden que tiene que ser de la forma derivada de y con respecto de x más p, que es una función de x, por la y igual a 0. Qué bonito, ¿verdad? Aquí p, ¿cuánto vale? Una constante. Pero pues no necesito. ¿Qué pasó, Noé? Nada, va atrasado mi audio, yo creo. Ah, ok, bien. Sí, sí. Bien, entonces. Entonces, pues, sin necesidad de entrar a la teoría de ecuaciones diferenciales lineales, homogéneas, yo puedo resolver la ecuación diferencial. ¿Por qué? ¿Se les ocurre algún método inmediato para resolverla?
Tienen que ser más rápidos. ¿Cómo se llama esto? Separación de Separación de variables. Podemos separar las variables, que es el método más sencillo, ¿no? Y como dice Montserrat, ¿qué dice Montserrat? Integramos. Sí. Montserrat, quién sabe qué pasó con ella. Montserrat. ¿Qué es eso, EU? ¿A qué te refieres? ¿Estás haciendo berrinche o qué? ¿Nia qué? Ya, un chiste, profe, que pasó hace media hora, perdón. Hace media hora. No, yo estoy lento. Y como dice Gustavo, ya no quiero más arroz, ¿verdad? No, por favor. Pero pues ni modo, en ecuaciones diferenciales te vas a encontrar el arroz a cada rato. El logaritmo natural o el logaritmo finalmente. ¿Y esto es menos qué? ¿Verdad? Más una constante. Más una constante. Ay, que se me cayó. Y entonces, en fin, vamos a seguir. Seguimos. ¿Y qué es lo que hacemos a continuación? Montserrat. Montserrat a la 1, Montserrat a las 2. ¿Estás teniendo problemas de internet, Montserrat? No, ¿qué pasó? Bueno, ¿eso a qué horas fue? ¿A las 11:30? Digo, a las 12:30, 15:30. O sea, ahorita. Pues no, Montserrat, ¿qué pasó? Ya integramos. Y al integrar, ya ni siquiera puse símbolos de integración, integré directamente. ¿Qué tengo que hacer a continuación, Montserrat? Estoy molestando mucho hoy a Montserrat. Darle un valor a la C, ¿no? ¿Qué pasó, Gustavo? Exponenciamos. Cada que te encuentras logaritmos, ¿qué haces? Ya dijo Ángel. exponencial. Por lo regular, en ecuaciones diferenciales lo que hemos hecho es exponenciar. Y como dice, si exponencio del lado izquierdo, debo de exponenciar al lado derecho. Si me queda un doble logaritmo, que me hubiera quedado algo así, pues no hay razón de que yo aquí exponencie y aquí pues no puedo hacer lo mismo, ¿verdad? Esa era la pregunta de hace rato, ¿verdad, Gustavo? Sí. Ok, entonces, doblemente respondida. Perfecto. ¿Qué? Perfecto, gracias. Sí. Entonces queda Bx es igual a quién. Aquí voy a poner una BC prima. Voy a poner la prima. Y de hecho podría poner una BC prima 0. ¿Por qué? Porque pues puedo, en lugar de hacer todo este taralaca, puedo ponerle... Y ya me quito de problemas, ¿no? ¿Por qué? Porque exponencio también del lado derecho. Y al exponenciar esto al exponenciar, esta suma me da el producto de la exponencial de esto por la exponencial de esto. Pero esto, la exponencial es C0 y la exponencial de esto, pues me queda E a la menos K sobre MT. Esto obviamente debe tener unidades de 1 sobre segundo, si el tiempo tiene unidades de 1 sobre de segundos, para que este argumento no tenga unidades. En los exponenciales y los logaritmos no tenemos, bueno, en exponenciales, no, aquí sí hay unidades. Aquí no tenemos unidades, ¿verdad? Y entonces 0 debe tener unidades de ¿qué? Metros sobre segundo.
Ok, o sea, debe tener unidades de velocidad. Sí. Sí. Ya se me estaba olvidando que por qué quería hacer eso. Es porque es b de x función de tiempo y está así. En especial queremos que cuando t sea igual a 0, esto sea igual a quién, ¿verdad? Y entonces es igual a quién. A C sub 0, ¿no? Y entonces puedo escribir bx función de t es igual que bonito, ¿verdad? B0 es una constante en la dirección x por e a la menos k, a menos k, n. Debido a la resistencia del aire, el movimiento no es constante en la dirección x. De hecho, va a haber un momento en que se va a detener. ¿Por qué? Porque conforme pase el tiempo, cuando t tiende a infinito o tiempos suficientemente grandes, esta cantidad se va a hacer, va a tender a, cuando t tiende a infinito, A 0. a 0, y eso implica que ya va a dejarse mover en la dirección x. ¿Qué pasará en la dirección y? Bueno, estoy en la dirección x todavía. Esto todavía lo podría plantear como una ecuación diferencial, ¿sí o no? Sí, otra vez el desplazamiento con respecto al tiempo. Otra vez, el desplazamiento de x con respecto de t es igual a b0x e a la menos k sobre m por t. Y entonces, pues es fácil resolver esta ecuación diferencial. Esta es otra ecuación diferencial de primer orden, ¿verdad? Ya no es lineal, no podemos decir que sea lineal, ya es una ecuación diferencial que no es lineal. Y aparece un término que tiene que ver con exponenciales. Esta Q es una exponencial. Ok, aquí P de X es igual a 0. Y Q de X, sí es lineal. Al haber identificado esta forma, lo estoy haciendo que sea lineal precisamente. Es una ecuación lineal. ¿Sí o no? Uy. Sí, profe. Sí, profe. Ok, ¿y cómo la resuelvo? Por el famoso método que usé desde un principio. De separar variables. Separo variables, ahí está. B0x, e a la menos k sobre mt. Todo lo que depende de x está del lado izquierdo, todo lo que depende de t está del lado derecho. Como esto es una constante y esto es una constante, pues todo nada más depende de t. Y diría Montserrat que ya se nos desapareció Montserrat. Al menos no nos ha respondido. Otra vuelta. Si andas por ahí, ¿verdad, Montserrat? Ya no te pregunto, bueno, ya no te voy a preguntar más, pero nada más quiero saber cómo estás y si tienes problemas, Montserrat. Igual si tiene problemas. Sí, pero ¿estás bien? ¿No tienes problemas de internet? Hay ruido en tu casa. Ese es un problema. Y el pobre David batallando. Veo que entra y sale de la sesión. Es una frustración estar en esa situación. Ojalá que lo arregle David. Pues ojalá pudieras
Podrías hacer que no hubiera ruido. Cualquiera de las dos. Pues ojalá que se pueda concentrar Montserrat. Si no, pues bueno, ya. Directamente, integramos. Tenemos que X es igual a B0X. Aquí para haber completado aquí tuve que haber completado la variable, ¿verdad? Tuve que usar un método de sustitución para obtener una integral del tipo e a la u diferencial de u. Haciendo u a quién? Pues menos k sobre mt. Y entonces de u, ¿quién era? Menos k entre m. Como tengo que meter un factor menos k entre m, pues tengo que dividir entre un factor menos km. Entonces, multiplico y divido multiplico y divido por menos km, y fuera de la integral me queda, creo que es al revés, ¿verdad? Me queda m sobre k, y adentro ya me queda la km. La integral, no estoy haciendo la integral, nada más estoy diciendo cómo la haría, ¿verdad? Bueno, sí la estoy haciendo, pero me estoy saltando formalidades aquí de hacer las integrales, pero estoy teniendo la idea, ¿sí o no? Ya obtuve, ya completé la diferencial, entonces tengo e a la u, y la integral de e a la u, pues es e a la u, pues es e a la menos k entre m por t. Pero como tengo una integral indefinida, todo eso está definido hasta una constante, que le puedo llamar C1 para diferenciarla de la otra constante que tenía arriba, ¿verdad? ¿Y cuánto vale C1? Pues lo puedo suponer. A t igual a 0, ¿cuánto vale? Pues la posición inicial. Entonces sabemos que x0 es igual a menos m sobre k, b0x, e a la 0, eso es 1, más e. 1. Por tanto, ¿cuánto vale ese 1? Por tanto, ¿cuánto vale x? X en función de t. X como función del t nos queda como, voy a ponerse 1 primero así, voy a ponerse 1 y luego le resto esto. Entonces escribo x0 más m sobre k b0x menos m sobre k b0x, la exponencial de menos k entre m por t. Pero esto lo puedo escribir como x función de t igual a x0 más m sobre k por b0 x multiplicado por 1 menos e a la menos k sobre m. Ahí está. Uy, ya acabé, pero con el eje X. ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Ya resolví totalmente el problema? Falta el Y. Falta el Y. Pues ahora vamos a agarrar la ecuación 2. La ecuación 2. Y nada más puse ecuación 1. Es que esta era la ecuación 1. Ah, no, claro. Es que está más arriba.
La ecuación 1, la ecuación 2 es esta. Ahí está. La ecuación 2. Ya resolví totalmente el problema con la ecuación 1. De hecho, implícitamente lo que acabo de hacer es resolver una ecuación diferencial de segundo orden. ¿Verdad? Curioso, ¿verdad? No lo vimos, no lo abordamos en el curso normal. Hablamos nada más de primer orden, pero con la teoría que yo ya me aprendí para resolver ecuaciones de primer orden, le pude dar la vuelta al problema de segundo orden y los pude resolver por integraciones sucesivas de manera adecuada. Pero disculpe, y eso es porque sabíamos cómo se definían las funciones que estábamos trabajando. Bueno, esto de la aceleración. No, por la naturaleza de las ecuaciones mismas. Y claro que estamos utilizando ecuaciones que ya hemos manejado en un curso previo de Física 1. Pero lo hemos podido hacer porque ya tenemos el conocimiento suficiente y el conocimiento suficiente básico del fenómeno físico, y tenemos el modelo. Recuerden que ahorita el modelo es con velocidad lineal, una resistencia lineal. El siguiente problema va a ser cuando tengamos resistencia cuadrática. Ese es otro problema. Cuando tengamos un modelo de velocidad cuadrática. Ese lo voy a resolver. Yo creo que ya no me da tiempo de resolverlo. No, ya no me da tiempo. Y lo que voy a hacer es, la próxima sesión, voy a resolver el problema con la velocidad cuadrática. Voy a resolver el problema de la propulsión de un cohete, que es una resolución de una ecuación diferencial también, que es bonito, igual lo vieron con su profesor de Física 1, a lo mejor no lo vieron, o plantearon nada más la ecuación diferencial, o ni eso. Es un tema a veces optativo, bueno, es un tema optativo de Física 1, pues bonito cuando se plantea a partir de incrementos de velocidad, de incrementos de cambios de momento y eso. Es un problema muy bonito. En la física básica. Y otro problema que vamos a resolver la próxima clase va a ser la ley de Newton para el enfriamiento, ¿recuerdan? Son ecuaciones diferenciales sencillas. Después voy a mostrarles una serie de integrales que se pueden resolver. Que tienen que ver con exponenciales, como algo cultural, pero que les va a servir bastante para cursos de física teórica. Y luego terminamos. Pero aquí lo que tenemos que hacer es resolver la ecuación diferencial para la dirección. Esta, ¿verdad? Y como ya me queda poco tiempo, pues lo voy a hacer rápido. El truquito era, precisamente, podemos dividir entre m, y luego, en lugar de tomar la segunda derivada de y, pues tomar la derivada de la velocidad en y, ¿verdad? Eso me reduce en un orden. De hecho, este método es un método que podemos generalizar para ecuaciones diferenciales de segundo orden. Se llama reducción de orden. Fíjense, ya lo estamos viendo implícitamente. Se llama reducción de orden de la ecuación diferencial. Qué bonito, ¿verdad? Bueno, es que es muy sencillo en el caso de física. Dividimos entre m y reescribimos la ecuación diferencial. Ahí está, la 2. Escribo by' o by punto es igual a menos k entre m. En lugar de y punto, escribo b sub y. Ahí está, menos mg. Esta es una ecuación diferencial ¿de qué tipo?
Lineal de primer orden. Ujú. ¿Cuánto vale P? K sobre M. Pura M, ¿no? Ujú. ¿Y cuánto vale Q? Menos M por G. Son constantes las dos. Son gracias ambos. ¿Ok? Entonces es una ecuación diferencial lineal de primer orden. Una ecuación diferencial de segundo orden la redujimos por el método de reducción, a un problema de primer orden. Y finalmente una ecuación diferencial lineal, que esas no las sabemos resolver, ¿verdad? ¿Cuál es la solución general de esta ecuación? Pues podemos escribirla como y exponencial ¿de quién? De la integral de p de x prima, diferencial de x prima, igual a la integral de q de x prima a la integral de p de x diferencial de x. Aquí fíjense que la muda la dejo así, pero luego este resultado tengo que poner en términos de x prima. Lo dejo así nada más, para no hacernos pelotas. Más una constante, ¿verdad? Eso ya me estoy acordando de memoria, ¿verdad? Si no, tendría que utilizar alguno de los métodos que ya me sé. Por ejemplo, encontrar el factor de integración o el factor integrante y resolverlo por ese método. Pero disculpe, perdón. ¿Cuántos métodos tenemos para las lineales? ¿Serían dos? La de sacar el factor integrante y... Son varios, dependiendo del tipo de ecuación diferencial, ¿no? Acuérdate que también tenemos las homogéneas. Y implícitamente está la separación de variables. Y luego acuérdate que hay ver si la ecuación escrita en términos de diferenciales es exacta o no es exacta. Entonces, Ajá, le pregunto porque para la tarea ve que nos puso unos ejercicios que decía que por dos métodos, y según yo recuerdo están pues como relacionados, ¿no? Entonces, sí, están uno puede ser por factor relacionados. integrante y otro como ya en general. ¿Qué? Puedo atacar, por ejemplo, puedo decir que uno es por factor integrante y otro método es con la solución general, o sea, así, poniendo la solución general y son dos soluciones. Aunque recuerda que la general la obtuvimos por el método integrante, la primera vez. Sí, eso es Pero lo que... podrías escribir la ecuación en términos de diferenciales y entonces utilizar la metodología que aprendimos para resolver ecuaciones diferenciales exactas o inexactas. Si es exacta, sabes cómo resolverlo. Si es inexacta, sabes cómo convertirla en exacta y luego resolverla. Son dos métodos diferentes, ¿no? Que finalmente pueden ser comunes en ciertos procedimientos o en los resultados va a ser lo mismo. No importa el método que utilices, si estás bien, va a ser la misma solución. Que lo que sí podría ser, que lo que podría suceder es de que fueran diferentes las expresiones, que pareciera que fueran muy diferentes. A veces sucede, pero si hace un análisis detallado de las funciones, se da uno cuenta que a veces lo que está uno encontrando son familias de soluciones que pertenecen a otras soluciones más generales, como el caso de las raíces, ¿se acuerdan? Que tenemos las raíces positivas y las raíces negativas, y que podemos tener soluciones implícitas en ecuaciones como x cuadrada más y cuadrada, igual a una función de xy. ¿Estamos? Sí, profe, gracias. Bien, bueno. De hecho, puedo, al final de esto, a ver, déjame ver.
podemos hacer un recordatorio de los temas que hemos visto. Les hago una lista y se las paso. De hecho, lo tengo en la lista, se las podía pasar, pero mejor la vemos la próxima sesión. Aquí lo que hago es pues hacer es una solución con dos cuadraturas. Ya encontré cuánto vale P, cuánto vale Q, y entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues integrar cada vez, ¿no? Ya nada más se sustituye. Sustituyo, hago las integraciones. Lo podría hacer lentamente. Pues sí, podría. La integral de P de X, diferencial de X, ¿qué va a ser? Pues va a ser la integral de K sobre M, diferencial de X. ¿Esto es igual a qué? A K entre M, X. Así de sencillito. Pero hay que tener cuidado porque fíjense, aquí es algo importante, qué bueno que lo hice. Aquí por eso puse entre comillas. En realidad, ¿quién es la variable dependiente en esta ecuación diferencial? ¿Quién es? ¿Es Y? No. 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 ¿Quién es la variable dependiente en esta ecuación? Es bien importante eso, que puedan identificar. ¿Quién es la variable dependiente en esta ecuación diferencial? Es K, ¿no? ¿Qué pasó? ¿No? Yo sería lleno porque V de Y es de Y sobre D. V de Y es la variable dependiente. ¿Y quién es la variable independiente? ¿La posición? El tiempo, entonces esto estaba mal, por eso no estaba mal, por eso le puse comillas, porque no era X, sino T. Eso es bien importante. ¿Por qué? Pues porque a la hora de hacer la integración, en realidad la variable es T, no es X. La variable independiente en esta ecuación, estamos derivando con respecto al tiempo, y B depende del tiempo, entonces el tiempo es la variable independiente en esta ecuación. Entonces tenemos que tener cuidado porque aquí la identificación fue porque identifiqué con mi formulita que tenía arriba, pero en realidad debía de haber escrito un poquito más. Lo que pasa es de que yo me acordé de esta relación, fíjense, me acordé de esta relación. Ahí está. Esta relación era con respecto de la variable dependiente y la variable independiente. Cuando tengo otras funciones que son dependiente e independiente, tengo que hacer los cambios correspondientes y tener mucho cuidado. Entonces aquí tengo que borrar esta X, poner una diferencial del tiempo. Qué bueno que sí lo hice, porque es ilustrativo. La fórmula general que me encontré, tengo que convertirla a la relación del momento, en la relación que estoy considerando. Es decir, la variable, identificar la variable independiente y la variable dependiente, y entonces escribir. Ya se me está yendo el tiempo. Muy bien. Tuve que poner a cargar mi computadora. Estaba descargándose y entonces tengo que... Profe, quedan 3 minutos. Ay, qué lástima. ¿Y qué quieres que haga? Estamos en tus manos. ¿Quién fue? Para decirle, ¿Leo o quién lo dijo? ¿Eu? Sí. ¿Eu que siempre tiene hambre? ¿O que quiere ir a tomar agua? ¿Tienes clase ahorita, Eu? Sí, profe. Empieza a las 4 clase. luego. Todos tenemos clase, profe, a las 4. ¿Incluyendo a Eu? ¿Quién sabe? No. Sí, profe. Estamos sorprendiendo a EU. Muy bien, bueno, para que no lleguen a clase tarde. Nos quedamos aquí en esta parte. De todos modos, la siguiente clase pues va a seguir siendo sobre aplicaciones. Van a ser dos sesiones de la misma sección, aplicaciones de
las ecuaciones diferenciales. Entonces este apunte no lo subo hasta después que terminemos. ¿Ok? Nos vemos la próxima Sí, profe, gracias. semana, el día Profe, lunes. hasta luego. Sale, Luego. profe. Hasta luego, luego. Profe, bonito fin de semana. Hasta luego, Bye. profe. Nos vemos, profe. Bye, bye. Profe. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.